En este video hablaremos sobre la fijación de los precios en los mercados internacionales. La política de fijación de precios. Hay que entender primero que la fijación y el cambio de precios son decisiones estratégicas del marketing. Los precios establecen valores y transmiten información en los mercados internacionales. La fijación del precio correcto para un producto puede ser la clave para su éxito o fracaso. Tal vez una compañía internacional elabore el producto adecuado, lo promueva correctamente e inicie los canales de distribución pertinentes. Pero si no fija el precio idóneo, su labor puede fracasar. Aunque la calidad de los productos sea ampliamente reconocida en los mercados globales, los compradores extranjeros, al igual que los nacionales, ponderan la calidad y el precio al tomar sus decisiones de compra. El precio de un producto debe reflejar la calidad y el valor que el cliente percibe en él. El marketing activo que se realiza en varios países complica los problemas de fijación de precios y las variables relacionadas con su política. La cultura juega un papel importante, ya que en los países se observan mayores variaciones de precios en un conjunto de productos y servicios. Los consumidores que pertenecen a culturas con una elevada distancia del poder confían más en el precio como indicador de calidad debido a la necesidad de una estructura. Algo interesante es que los consumidores que prefieren productos locales están dispuestos a pagar mayores precios, sin importar si los bienes en realidad son o no de fábrica local. A menos que una empresa tenga una política de precios claramente establecida y defina de forma explícita, se basarán en su propia conveniencia para fijar los precios. Un factor importante son las tasas fiscales de los países anfitriones respecto de las que prevalecen en el país de origen. El precio y los términos de venta no deben basarse únicamente en criterios de carácter nacional. Objetivos de la fijación de precios. Las decisiones sobre el precio se consideran desde dos puntos de vista. La fijación de precios como un instrumento activo para lograr los objetivos de marketing, o la fijación de precios como un elemento estático en una decisión de negocios. Cuando se considera que la fijación de precios es un instrumento activo, la compañía fija los precios en vez de seguir los del mercado, para así alcanzar los objetivos específicos. La compañía que utiliza el segundo enfoque, que sería la fijación de precios como un elemento estático, posiblemente solo exporta los excedentes de su inventario, asigna una prioridad baja a los negocios en el extranjero y considera que sus ventas de exportación son contribuciones pasivas al volumen de ventas total. Cuanto mayor control tenga una compañía sobre el precio de venta final de un producto, mayor será su capacidad para lograr sus metas de marketing. Pero no siempre es posible controlar los precios finales. Por otra parte, también la transparencia de la fijación de los precios tiene un efecto. Importaciones paralelas. Además de la necesidad de enfrentar la competencia de precios en cada país y cada producto, las compañías deben protegerse de competir con sus propias filiales o sucursales. Debido a los diferentes precios posibles en los mercados de los diversos países, un producto que se vende en una nación podría exportarse a otra y colocarse por debajo de los precios fijados en ese lugar. Diversas condiciones pueden crear una oportunidad rentable para un mercado paralelo. Las restricciones generadas por cuotas de importación y aranceles elevados también alientan las importaciones paralelas, ocasionando que las importaciones ilegales se vuelvan atractivas. La posibilidad de que exista un mercado paralelo o mercado gris ocurre siempre que las diferencias de precios sean mayores que el costo de transportación entre dos mercados. Esto debido a diferencias de impuestos, estructuras de precio competitivas y a las distintas tasas de cambio. Los precios de un mismo producto varían de un país a otro. Cuando esto ocurre, a menudo las compañías terminan compitiendo en un país contra sus propios productos importados de otros lugares a precios más bajos. La distribución exclusiva
Es una práctica que las compañías utilizan a menudo para ofrecer altos márgenes de ganancias a los minoristas con el fin de alentarlos para que presten servicios adicionales a los clientes, mantengan grandes existencias o conserven la imagen de calidad y exclusividad de un producto, que generan condiciones favorables para las importaciones paralelas. Métodos de fijación de precios internacionales. Es importante tomar en cuenta los costos y el mercado. Una compañía no puede vender bienes por debajo del costo de producción y permanecer en el negocio, como tanto pueden vender bienes a un precio inaceptable dentro del mercado. Las compañías que no están familiarizadas con el marketing en el exterior y las que producen bienes industriales basan su fijación de precios únicamente en los costos. Sin embargo, las compañías que utilizan la fijación de precios como parte de su mezcla estratégica están conscientes de que existen alternativas como la segmentación de mercados, de un país a otro o de un mercado a otro, la asignación de precios competitivos dentro del mercado, precios enfocados en la estabilidad de las operaciones y otros factores de la fijación de precios orientados hacia el mercado. Fijación de precios por costo variable y por costo total. Las compañías que orientan sus ideas sobre los precios en función del costo deben determinar si usarán el costo variable o el costo total a fijar los precios de sus bienes. En la fijación de precios por costo variable, la compañía solo toma en cuenta el costo marginal o incremental de la producción de los bienes que se venderán en los mercados extranjeros. Esas organizaciones podrían fijar precios más competitivos en los mercados extranjeros. Sin embargo, al vender productos en otros lugares con precios netos más bajos que los que fijan en el mercado nacional, podrían ser acusadas de dumping. En ese caso, quedan expuestos a aranceles antidumping o multas, que podrían disminuir su ventaja competitiva. La fijación de precios por costo variable o por costo marginal es un método práctico cuando una compañía tiene costos fijos elevados y una capacidad de producción sin utilizar. Las compañías que siguen una filosofía de fijación de precios por costo total insisten en que ninguna unidad de un producto similar difiere de cualquier otra unidad en términos del costo, y que cada unidad debe cubrir la parte completa del costo total fijo y variable. Este método es adecuado cuando las compañías tienen costos variables elevados en relación con sus costos fijos. Los precios suelen fijarse con base en un costo adicional, es decir, costos totales más un margen de utilidad. Las compañías internacionales utilizan tanto políticas de costo variable como de costo total. Fijación de precios por descremado y por penetración. Las empresas también deben de decidir cuándo seguirán a una política de fijación de precios, por descremado o por penetración. Por lo general, la decisión de qué política seguir depende del nivel de competencia de la novedad del producto, así como las características del mercado y de la compañía. Una compañía utiliza el descremado cuando el objetivo es llegar a un segmento de mercado que no es muy sensible al precio y por lo tanto está dispuesto a pagar un precio alto por el valor que recibe. Cuando una compañía es la única vendedora de un producto nuevo e innovador, podría utilizar un precio descremado para maximizar sus utilidades hasta que la competencia obliga a reducir el precio, especialmente cuando a los clientes les interesa más el precio que su juicio acerca de la calidad. El descremado a menudo se utiliza en mercados que tienen únicamente dos niveles de ingresos, los ricos y los pobres. Los costos prohíben la fijación de un precio que sea atractivo para el mercado de bajos ingresos, de manera que la compañía cobra un sobreprecio y dirige el producto al segmento de altos ingresos, y que es poco sensible al precio. La existencia de mercados más grandes, al atraerla a la competencia y como ocurre a menudo, conduce al surgimiento de múltiples líneas de productos que originan la competencia de precios. La política de fijación de precios por penetración se utiliza para estimular el crecimiento del mercado y de las ventas
al ofrecer deliberadamente productos a precios bajos. Con gran frecuencia, la fijación de precios por penetración se aplica como una maniobra competitiva para seguir y conservar una participación en el mercado. La fijación de precios por penetración podría ser una estrategia más redituable que el descremado, si maximiza los ingresos como base para enfrentar a la competencia que seguramente llegará. Sin importar cuáles sean las políticas y estrategias formales de fijación de precios que utilice una compañía, es el mercado el que establece el precio válido para un producto. En otras palabras, el precio se debe fijar en un punto en el que el consumidor perciba el valor que recibe, pero al mismo tiempo debe estar al alcance del mercado meta. La gente que viaja al extranjero se sorprende al descubrir que artículos que son relativamente baratos en su país de origen tienen precios exorbitantes en otras naciones. Debido a la tendencia natural de suponer que estos precios son el resultado de la especulación, los fabricantes a menudo deciden comenzar a exportar para ingresar a estos nuevos mercados redituables, solo para descubrir que, en la mayoría de los casos, los precios más altos son el reflejo de costos de exportación más elevados. La inflación da como resultado una escalada de precios, uno de los principales obstáculos para la fijación de precios que deben enfrentar las compañías multinacionales. Costos de exportación. En algunos mercados internacionales se obtienen ganancias excesivas, pero generalmente la causa de la diferencia desproporcionada del precio entre el país exportador y el país importador, que aquí se le denomina escalada de precios, son los costos adicionales que se derivan de la exportación de productos. En específico, el término se relaciona con situaciones donde los precios finales se elevan a causa de los gastos de envío, el seguro, los costos de financiamiento, el empaque, los aranceles, canales de distribución más extensos, mayores márgenes para los intermediarios, impuestos especiales, costos administrativos y fluctuaciones en las tasas de cambio. La mayoría de estos costos surgen como consecuencia directa del traslado de los bienes de un país a otro y a menudo se combinan para escalar el precio final hasta un nivel mucho mayor al del mercado nacional. Impuestos, aranceles y costos de administración. Un arancel o impuesto aduanal es una forma especial de tributación. Al igual que otros tipos de impuestos, un arancel puede aplicarse ya sea para proteger un mercado o simplemente para aumentar los ingresos del gobierno. El arancel es una cuota que se cobra cuando se lleva un producto de un país a otro. El nivel arancelario generalmente se expresa como una tasa impositiva y puede grabarse como específico, ad valorem o compuesto. Un impuesto específico es un cargo neto por unidad física importada. Los impuestos ad valorem se cobran como un porcentaje sobre el valor de los bienes importados. Los impuestos compuestos incluyen tanto un cargo específico como otro ad valorem. Los aranceles y otros tipos de impuestos de importación sirven para excluir artículos extranjeros. Las tarifas para obtener certificados de importación para otros procesos administrativos pueden alcanzar niveles tan altos que, de hecho, constituyen impuestos a las importaciones. Este tipo de impuestos aumenta el precio final de los productos, pero en general no discrimina a los artículos extranjeros. Los aranceles son el principal impuesto discriminatorio que debe tomarse en cuenta cuando se evalúa la competencia en el extranjero. Además de impuestos y aranceles, existe una variedad de costos administrativos que se asocian directamente con la exportación e importación de un producto. Las licencias de exportación e importación, otros tipos de documentos y los arreglos físicos permiten que el producto se traslade desde el puerto de entrada hasta la de ubicación del comprador. Y esto implica costos adicionales. Aunque esos costos son relativamente bajos, aún así incrementan el costo general de exportación. Inflación.
En los países con una inflación acelerada o rápidas variaciones en las tasas de cambio, el precio de venta debe relacionarse con el costo de los bienes vendidos y con el costo de reemplazarlos. A menudo los productos se venden por debajo de su costo de reemplazo, más los gastos fijos, y en ocasiones se venden por debajo del costo de reemplazo. En esos casos, para la compañía sería mejor no vender los productos. La elevada inflación en muchos países en desarrollo ha provocado que los controles de precios generalizados se conviertan en una amenaza constante en muchos lugares, debido a que la inflación y los controles de precios impuestos por un país y o por el mercado global están más allá del control de las compañías. Las empresas pueden cobrar por servicios adicionales, inflar los costos en el precio de transferencia o dividir los productos en componentes separados para fijar un precio a cada uno de ellos. La inflación ocasiona que los precios de consumo se eleven y los consumidores enfrenten precios siempre en aumento, que con el tiempo termina excluyéndolos del mercado. En contraste, la deflación hace que los precios disminuyan con efectos positivos para los consumidores. Deflación. En un mercado inflacionario es fundamental que las compañías mantengan precios bajos y aumenten el valor de la marca para ganar la confianza de los consumidores. Sin importar si un exportador experimenta inflación o deflación, su atención se debe centrar en controlar la escala de los precios. Fluctuaciones de la tasa cambiaria. En una época, los contratos comerciales internacionales se podían redactar con facilidad debido a que el pago se acordaba en una moneda relativamente estable. En la actualidad, las principales monedas flotan libremente unas respecto de otras, de manera que nadie está muy seguro acerca del valor futuro de alguna moneda en particular. Las compañías insisten cada vez con mayor frecuencia en que las transacciones se realicen con base en la moneda nacional de la empresa vendedora. Además, la cobertura a futuro se ha vuelto más común. Si no se consideran con cuidado los tipos de cambio a los contratos de largo plazo, las compañías podrían terminar otorgando involuntariamente descuentos de entre 15 y 20%. Variación de los valores de las monedas. Además de los riesgos ocasionados por las variaciones en el tipo de cambio, existen otros que son el resultado de la variación en los valores de la moneda de un país en relación con otras monedas, como las percepciones que tienen los consumidores sobre el valor y los costos de manufactura entre países que pertenecen en consorcios comerciales, como el TLC-CAN. Muchas compañías globales consideran las fluctuaciones en las tasas de cambio como uno de los principales problemas para fijar precios. En el caso de las compañías que tienen planes de continuar operando en mercados extranjeros en largo plazo y que desean conservar precios competitivos, sus estrategias de fijación de precios deben reflejar las variaciones en las tasas cambiarias. La intensa competencia en algunos mercados internacionales eleva el costo o reduce los márgenes de ganancia para los negocios internacionales. Con experiencia, una compañía que fija sus precios con base en el costo que opera en un ámbito con factores que pueden medirse de forma razonable. Intermediarios y costos de transportación. La extensión del canal y los patrones de marketing varían considerablemente, pero en la mayoría de los países los canales de distribución son más extensos y los márgenes de los intermediarios más altos de lo que se acostumbra. La diversidad de canales que se utilizan para llegar a los mercados y la falta de márgenes estandarizados para los intermediarios hace que muchos fabricantes desconozcan el precio final de su producto. Además de la diversidad de canales, la compañía completamente integrada que opera en el extranjero enfrenta diversos costos imprevistos debido a que en muchos países la infraestructura de marketing y de los canales de distribución no está bien desarrollada. La empresa también puede incurrir en gastos adicionales por almacenamiento,
y por el manejo de envíos pequeños, y es probable que se vea obligada a enfrentar mayores costos de financiamiento al tratar con intermediarios sin recursos suficientes. La exportación también genera costos de transportación más altos cuando se trasladan los bienes de un país a otro punto. Métodos para reducir la escalada de precios. Tres métodos que se utilizan para reducir los costos y frenar la escalada de precios consisten en disminuir los aranceles, como los costos de distribución, los costos de bienes, por ejemplo. El convencer a los proveedores de reducir sus precios. Es bien sabido que la empresa Apple lo utiliza. En este caso es evidente, tomando como ejemplo la empresa ya mencionada, que una de las cosas que realiza actualmente para reducir sus costos es eliminar los cargadores de sus teléfonos celulares de nueva generación. Es decir, utiliza como una acción de doble sentido. Punto número 1, con la intención de cuidar el medio ambiente y reducir el uso de plástico y cable. Y número 2, con la intención de reducir costos. Reducción de costo de bienes. Si se logra reducir el precio del fabricante, el efecto se hace evidente a lo largo de la cadena de una de las razones importantes para fabricar los productos en un tercer país. Es el intento de reducir los costos de manufactura y por lo tanto la escalada de precios tiene un menor impacto. Debido a esto puede ser muy grande si se considera que el costo por hora de mano de obra en México es menor a los 3 pesos incluyendo las prestaciones, comparado con Estados Unidos, que tiene casi 10 pesos. Un ejemplo claro en esta parte es el caso de la ropa Nike, Adidas, Puma. Utilizan mano de obra de otro continente, la cual es más barata inclusive que la mano de obra mexicana. Así esto tiene un mayor impacto y tiene una reducción de costos mucho más grande en el proceso de producción. Reducción de aranceles. Cuando los aranceles afectan de forma importante la escalada de precios, ocurre en frecuencia de las compañías que buscan disminuir la tasa que aplica, sobre todo en algunos productos que pueden calificarse en categorías aduanales diferentes y más bajas. Reducción de costos de distribución. Los canales más cortos pueden ayudar a mantener los precios más bajo control en el diseño de un canal con un menor número de intermediarios. Podría reducir los costos de distribución al disminuir o eliminar el sobreprecio del intermediario. Además de eliminar el sobreprecio en un número menor de intervención de intermediarios, podría significar impuestos más bajos directamente en general de algunos países, que aplican un impuesto al valor agregado sobre los artículos a medida que avanzan por los canales de distribución, donde cada uno de estos graban una marca cada vez que cambian de manos. Uso de zonas de libre comercio. Han establecido zonas de libre comercio, también conocidas como zonas de comercio exterior o puertos libres, para posibilitar el comercio internacional a más de 300 instalaciones de este tipo que operan en todo el mundo y almacenan o procesan productos importados. Arrendamiento en mercados internacionales. Una importante técnica de ventas que atenúa los precios altos y las casas de capital para obtener equipo de producción o bienes duraderos de precio elevado es el sistema de rendimiento en el concepto de cada uno de los equipos. Se ha vuelto cada vez más importante como método para venta de equipo de producción en los mercados extranjeros. De hecho, se estima que equipo publicado en el exterior y a los Estados Unidos con un valor de 50 millones está arrendado en Europa Occidental. El sistema arrendatario que usan los exportadores industriales es similar a los contratos de arrendatario típicos que se utilizan en Estados Unidos. El comercio compensatorio como herramienta de fijación de precios. Es una herramienta de explicación de precios que toda compañía internacional debe estar preparada para utilizar, ya que la disposición a aceptar un comercio compensatorio a menudo le brinda una ventaja competitiva a los desafíos del comercio, que deben apreciarse de la misma perspectiva que todos los demás con las variaciones en el comercio internacional. Problema del comercio compensatorio. Es el problema más importante que enfrenta un vendedor en una negociación de compensación. Es la determinación de valor y la demanda de potencial de los bienes que ofrece como pago. Por lo común, no hay tiempo suficiente para realizar un análisis de mercado. De hecho, es común que las negociaciones de venta casi hayan terminado antes de que se le plantee el comercio compensatorio como requisito para la transacción. Internet y el comercio compensatorio. Es probable que el Internet se convierta en el centro neurológico para las actividades de comercio compensatorio.
Dos de los principales problemas del comercio son encontrar mercados para la mercancía obtenida por el intercambio y determinar el precio del mercado. Seguir con el tema de cotizaciones de precios, en donde nos menciona que al cotizar el precio de los artículos para su venta internacional, un contrato podría incluir elementos específicos que afecten el precio, ya son como los créditos, los términos de venta y transportación. También la cotización de precios debe especificar la moneda con la cual se debe de emplear, los términos de crédito y el tipo de documentación requerida. Por último, la cotización de precios y el contrato deben definir la cantidad y la calidad. Un ejemplo sería que al especificar una tonelada, el contrato deberá determinar si se trata de una tonelada métrica o de una tonelada británica, y si es larga o corta. Es decir, debe de especificar todas las cosas importantes que debe de llevar la cotización de precios. Después viene la fijación de precios administrados, en donde estas fijaciones representan un intento de establecer precios en un mercado completo. Estos precios se pueden determinar mediante la cooperación de competidores, también por gobiernos nacionales, estatales o locales, es decir, mediante un acuerdo internacional. La meta final de estas actividades de fijación de precios consiste en reducir el impacto de la competencia de precios o eliminarlo por completo, que sería lo mejor. También nos mencionaba un ejemplo de unos fabricantes de camiones en la Unión Europea, donde ellos fueron multados con 3.200 millones en el año del 2016. Esto fue por asignar precios fijos dentro de los 28 países del bloque comercial. Y aquí entraron los gobiernos que son en el campo de la administración de precios, donde afirmaron hacerlo por el bienestar general y para disminuir los efectos de una competencia destructiva, ya que el gobierno chino no solo establece el precio máximo para los productos y servicios, sino también ellos multan a las empresas extranjeras nada más por el hecho de estar hablando acerca de una alza planeada de los precios. Después nos venía el tema de los carteles, que nos dice que estos carteles se forman cuando hay varias compañías que producen artículos o servicios similares, ya que éstas trabajan juntas para controlar los mercados de los bienes y servicios que producen. Estos carteles se utilizan frecuentemente para hacer acuerdos formales para fijar precios, establecer niveles de producción, de ventas y también asignar territorios de mercado. Nos mencionaba que el cartel más conocido es el de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, ya que estos lo hicieron para controlar el precio del petróleo, ya que ha sido el resultado del porcentaje de producción petrolera que controla. Nos mencionaba que a principios de la década de 1970, los miembros de la OPEP suministraban al mundo industrial el 67% del petróleo, en donde la organización logró cuadruplicar el precio de ese producto. Los países exportadores de petróleo que no pertenecen a la OPEP se benefician de estas alzas precios, mientras que los importantes del petróleo enfrentan repercusiones económicas. Esto nos quiere decir que un aspecto importante de los carteles es su incapacidad para mantener el control durante el periodo indefinido, ya que por lo general la avaricia de los miembros del cartel y algunos otros problemas debilitan el control por parte de la organización. También nos mencionaba que el cartel menos conocido es el de Transatlantic Conference Agreement, entre otras compañías transportistas del mundo, pero este tuvo un gran impacto directo en el comercio internacional,
a principios del año 2000. Los carteles de los transportistas también ejercen influencia sobre los embarques entre los puertos estadounidenses y latinoamericanos, y entre los puertos estadounidenses y asiáticos. Nos menciona que actualmente la legalidad de los carteles no está definida con claridad. Es decir, la formación de carteles nacionales es ilegal en Estados Unidos y la Comunidad Europea, ya que también cuenta con cláusulas para controlar a los carteles. También Estados Unidos permite que las empresas realicen actividades similares a las de un cartel en mercados extranjeros, aunque no permite que existen este tipo de asociaciones en mercados extranjeros si los resultados afectan de manera negativa a la economía estadounidense. Después viene el tema de fijación de precios con influencia del gobierno, en donde las compañías que realizan negocios en otros países se enfrentan a diversos tipos de precios establecidos por el gobierno. Esto, para controlar los precios, los gobiernos deben de establecer márgenes de ganancias, fijar precios mínimos y máximos, restringir los cambios en los precios, también competir en el mercado y ofrecer subsidios y actuar como comprador único, monopsonio o monopolio de venta. Nos mencionaba que el gobierno japonés, por costumbre, ha fomentado una variedad de las compañías, del gobierno y los acuerdos internacionales de precios. La mayoría de las empresas aún cuentan con cierta flexibilidad para tomar decisiones sobre la fijación de precios para la mayoría de productos y los mercados, para que pues todos salgan ganando y se vean beneficiados con la fijación de precio. Después vamos a seguir con el tema de cobros, pagos comerciales del extranjero. Nos menciona que la venta de bienes en otros países se complica aún más por los riesgos adicionales que surgen al tratar con clientes extranjeros. De por sí, tratar con clientes nacionales que tienes aquí cerca, que tienes una comunicación más cercana, es complicado al momento de cobrar cuentas, a veces por la falta de comunicación o malos entendidos. Mucho más es muy complicado el estar tratando con clientes extranjeros, ya que pues no los tienes cerca y pues muchas de las veces no tienes una comunicación tan cercana como con otros clientes. Nos mencionaba que algunos riesgos que pueden surgir con estos pagos sería la distancia, la diversidad de sistemas legales, el costo y la dificultad de cobrar cuentas atrasadas, como ya se mencionaba. En el comercio dentro de las fronteras de Estados Unidos, el procedimiento de pago habitual para clientes conocidos en una cuenta abierta, es decir, los bienes se entregan y las facturas del cliente se emitan al final de cada mes. Sin embargo, el documento que se usa con mayor frecuencia para el pago en las transacciones comerciales foráneas, tanto en las exportaciones como en las importaciones, es una carta de crédito, seguida en importancia por cheques comerciales en dólares o letras de cambio giradas al vendedor por el comprador. Más adelante vamos a analizar los 5 acuerdos básicos de pago, que el primero sería cartas de crédito, el segundo las letras de cambio, el tercero pagos en efectivo y por adelantado, el cuarto son las cuentas abiertas y por último tenemos el forfeiting. Para comenzar, ¿qué son las cartas de crédito? Las cartas de crédito transfieren el riesgo de crédito del comprador al banco que las emite. Esto cuando se usa una carta de crédito, por lo general, el vendedor debe cobrar un giro en el banco que emitió el crédito y recibir el dinero al presentar los documentos de envío correspondientes. Hay una excepción del pago por adelantado. Las cartas de créditos ofrecen el mayor nivel de protección al vendedor. Nos mencionaba algo importante, que en Estados Unidos
La mayoría de las exportaciones se realizan mediante estas cartas de crédito de exportación que el comprador emite a favor del vendedor. Después tenemos las letras de cambio. Estas son emitidas por los vendedores a los compradores foráneos, en donde las cartas de crédito participan uno o más bancos, pero con las letras de cambio, también conocida como giros en dólares, el vendedor asume toda la responsabilidad y el riesgo hasta que recibe el dinero en efectivo. El pago en efectivo y por adelantado. El volumen de comercio internacional que se maneja mediante pagos en efectivo por adelantado no es muy grande, debido a que esto impone una carga poco favorable para el cliente y por lo general se utiliza cuando el crédito es dudoso. Es dudoso cuando la maquinaria es compleja, el equipo fabricado es muy especial, requiere ciertas especificaciones y diseños que deben requerir un pago por adelantado y el cual debe ser depositado y no es reembolsable. Después tenemos las cuentas abiertas. Nos dice que estas no suelen utilizarse y realizarse en el comercio exterior, en excepto de que los clientes antiguos tengan una excelente reputación crediticia, o sea que les tengas muchísima confianza para poder abrirle una cuenta. Las ventas mediante cuentas abiertas no se recomienden, ya que la práctica del negocio implica el uso de otro método, el cual se hace pedido de mercancía especial, cuando el envío es riesgoso, cuando el país del importador impone transiciones cambiarias o muy estrictas. Por último, tenemos el forfeiting, en donde es muy sencilla. El vendedor realiza un acuerdo de una sola vez con un banco u otra institución financiera para que asuma la responsabilidad de cobrar la cuenta por cobrar. Es decir, forfeiting compra la deuda, por lo general una carta promesa o una letra de cambio. Es un acuerdo sin reclamaciones. Una vez que el exportador vende el documento, forfeiter asume el riesgo de cobrar los pagos del importador. También asume cualquier riesgo político que se presente en el país importador. Y pues eso sería todo de mi parte y terminaríamos el capítulo.